Bien, adelante, mi querido forense. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Sandro? ¿Qué tal? Qué gusto estar. ¿Qué tal? Hola, Anita. ¿Qué tal? Bueno, ahí está Jorgito Carvajal y todos que te están saludando. Jorge. Muy bien. ¿Qué tal, muchachón? ¿Qué tal? Muy bien. Y ahora usas gorro, ya. Bueno, en fin. Sí, lo que pasa es que me da flojera peinarme y me pongo gorro. Y estás barba papá. No, siempre. El Papá Noel de la prosperidad, parecía. Sí. pero desnutrido. Bueno, bueno, eso sí. Querido forense, bueno, ya ha cumplido creo que 3 meses o un poco más, creo que 4 meses el programa que tienes sobre Chespirito aquí en la radio. Es un programa que lo empezó otra persona, un colega tuyo, pero tú te has incorporado, entiendo, a él. Bueno, no exactamente, en realidad fue producto de una tarde donde no teníamos nada que hacer y empezamos a hablar de Chespirito y se empezó a grabar. Empezamos a grabar y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un podcast de esto? Si nos gusta hablar de Chespirito. Fuimos 3 personas en ese momento, el profe Colas, estaba el ingeniero Juan Pérez y tirado a la anís en aquel entonces, y aquí su servidor, ¿no? El ingeniero, ¿cómo me dicen ahí? El doctor Raulín Chamorrín, por el doctor Chapatín, ¿no? Entonces éramos nosotros 3, luego Juan se tuvo que retirar y bueno, está la formación actual, ¿no? Estamos con Luis, con Colas, y también está nuestro estimado Daniele Vittorio Terranova. Muy bien. Así es. Correcto. Estamos comentando antes que entres la entrada del Chapulín Colorado, la serie que se grabó entre 1973 y 1975, estaba constituida pues por 3 temas musicales, ¿verdad? Uno que era la fanfarria comedia, otro el de los 10 mandamientos y Tom Sawyer. Así es, tiene partes tiene un sampleo de las 3 canciones, ¿no? Que están compuestas de tal manera que se ha quedado para siempre en nuestra memoria, que suenan en secuencia. Es muy raro escuchar o ver, por ejemplo, los 10 mandamientos en algún momento, ahorita que se viene Semana Santa, pescan los 10 mandamientos y sacas, oye, esa es la canción de Chapulín Colorado. lo tienes ya asociado ahí inmediatamente. Sí. O dices, esto lo he escuchado en algún lado, ¿dónde? Correcto. Claro, y viene de allí precisamente, ¿no? Sí, no sé la verdad cómo hacían con el tema de los derechos de autor en el copyright de aquel entonces, pero asumo que Televisa les permitía hacer todo esto, porque mucha gente señala a Chespirito por el tema del copyright, pero yo siento que él ha trabajado con un banco de música y de sonidos que le han proporcionado a él más bien. Porque estos mismos sonidos yo los he visto, los he escuchado en otros programas también producidos por Televisa, ¿no? Y me diera la impresión de que son ellos los que tenían a disposición de producción. Tenemos este banco de sonidos y pueden utilizar lo que quieran. Bien, ahora, ese tema era pues, ¿tienes los nombres de quienes interpretaban? Los tuve el otro día, pero creo que ya no los tengo. Tendría que buscarlos en este momento, pero es Elmer Bernstein, es el de los 10 mandamientos. Elmer Bernstein, claro. Sí, el maestro el primero es una base de música. Es una fanfarria. También teníamos el autor, pero no lo tengo a la memoria ahorita. Sí. Y el último es de Tom Sawyer. El último es de la banda sonora de Tom Sawyer, sí. Sí, así es. Y el de Red Sea, o el Mar Rojo, con Elmer Bernstein, es el más conocido, pues, ¿no? Que es cuando aparece el personaje. Hay que decir que solamente usa una parte nada más, ¿no? En realidad es curioso en el caso con esa canción en particular, porque hay episodios donde suelta más de Red Sea. O sea, se escucha que la canción continúa. No la corta en seco. Unos segundos en realidad, ¿no? Ajá, sí, son solamente segundos en efecto. Sí, yo recuerdo también. Unos segundos más lo alarga. Y el resto ya no, porque ya pierde sentido. Hay que decir que Chespirito, como tú bien sabes, era un enorme seguidor y admirador de el cine clásico de Hollywood. Totalmente. De ahí los musicales y todo eso, le gustaba mucho. Fue por eso que él hizo, justamente basándose en el Chapulín Colorado, hizo quizás uno de los mejores trabajos que he visto yo en televisión como tributo al cine. Fue La función debe continuar,
que fueron 4 episodios, fue una saga de 4 episodios donde puso a todo el elenco íntegramente a actuar de diferentes, haciendo remembranzas de diferentes películas, series televisivas y un montón de cosas más, ¿no? Fue su tributo, si mal no recuerdo, a los 100 años del cine, y demostró de paso que el elenco que tenía era uno de los más versátiles que ha existido jamás. Ahora, el final que tuvo El Chavo del Ocho, no Chespirito en general, sino El Chavo del Ocho como serie, fue muy triste. Fue más o menos en 1993. Ya había fallecido, entiendo, Ramón Valdés, o todavía. No, sí, ya se había ido Ramón Valdés. Y bueno, Carlos Villagrán ya había abandonado el equipo hace bastante tiempo. Sí, ¿no? Ramón Valdés, claro, falleció en 1988. Ya varios miembros del elenco habían fallecido, del elenco clásico, digamos. Pero bueno, y hicieron todavía, creo, un último. Ya no estaban grabando en la vecindad, estaban ahora grabando en la escuelita, primero en la fonda de Doña Florinda y luego en la escuelita nada más. Principalmente ya en la escuelita era lo último del profesor Girafales. Ya se veía un profesor Girafales ya cansado, pero bueno, igual era una persona adulta. Pero el Chavo sí se le veía, ya no se le veía pues con la chispa de antes, y además se le veía ya viejo, ¿no? Claro, entonces, era y además que repetían mucho los gags, los chistes, ya no daba la gracia, y ya se veía algo más bien patético. A mí me daba pena ya esos últimos capítulos, por eso que mayormente ya casi no los pasaron acá en el Perú. Sí, fue muy poco. Además él mismo fue reduciendo también la cantidad de tiempo que mostraban al personaje. Tengamos en cuenta que en ese entonces ya no veíamos propiamente El Chavo como serie, sino que era Chespirito como un programa de variedad, ¿no? Con diferentes sketches, y cada vez le daba menos tiempo al Chavo hasta que ya simplemente lo desapareció por completo del show, y ya se abocó más a hacer esto de lo que evolucionó los caquitos, ¿no? Que eran el Chompiras y el Botija trabajando en el hotel, ¿no? de Don Lucho, o en el hotel en el Hotel Buenavista. ¿No? Esa fue principalmente ya la última etapa de Chespirito, que yo siempre lo fastidio a los demás supergenios diciendo que esa etapa es Chespirito Exploitation, porque realmente es ya sacarle lo que no se puede a Chespirito en ese entonces. Ahora, frente a eso, perdón, me has hecho acordar que tu programa se llama Los Supergenios. Yo no sé por qué otra vez decían Los Caballeros. No, ¿cuál es de la cama redonda? No, esa es una película de Porcel con Olmedo, de esas que te gusta ver cuando estás solo. Sí, no, esas son otras. Bueno, pero bueno, entonces está esta serie. Ahora, hay muchos que creen, y yo me uno en realidad, que en realidad la serie del Chavo del Ocho, para ser específico, que es la que dio, digamos, fruto para las demás en parte, porque es la más antigua después de La Mesa, ¿no? Que fue la que lo estuvo previamente, que murió en 1979 cuando hicieron ese capítulo especial doble de Acapulco, como que de ahí todavía siguió un poquito más hasta el 80-81, pero ya más no. Yo creo que murió ya cuando salieron Kiko y en especial Ramón Valdés, cuando regresó, no, se fue, volvió, y ahí quedó la cosa, ¿no? Ya el resto ya estuvo en un declive pues terrible, ¿no? Sí, de hecho muchos consideran que ese es el verdadero final de la serie, y de hecho todo el episodio tiene toda una tónica de despedida hacia el final, ¿no? Con la canción incluso Buenas noches Vecindad, que por cierto es conmovedora en ese instante. Hubo un episodio más, hasta donde yo recuerdo, con Carlos Villagrán, posterior todavía al especial de Acapulco, pero pasó sin pena ni gloria, y luego no se vio más ya Carlos Villagrán, y lo mismo con Ramón Valdés, ¿no? Ramón Valdés desaparece un buen tiempo, luego regresa por un par de episodios y luego ya no vuelve más. Y bueno, sí, muchos preferimos decir que la serie terminó ahí, ¿no? Porque está todo el elenco clásico. Está todo el elenco clásico, incluyendo a Angelina Fernández. Todos los personajes terminan en buenos términos, ¿no? Y ya después es bastante evidente que se ven obligados a reemplazar personajes, ¿no? Al no estar
Ramón Valdés tiene que aparecer otro personaje ahí que cura, que viene a ser Jaimito el Cartero, ¿no? Desvían la atención por completo de la vecindad porque muchas situaciones ya no podían darse ahí, y ahí aparece lo que me dices de la fonda de Doña Florinda. Crean más capítulos en la escuelita, todo lo necesario para desviar la atención, como les digo, de lugares pues que dominaba notoriamente tanto Don Ramón como Kiko. Claro, además que el Chavo del Ocho dominaba, pues, bueno, aparte del Chapulín Colorado es una historia aparte, que ese sí era muy separado, aunque hubo algunos cameos, pero el Chavo del Ocho sí era independiente, hasta que ya empezó Chespirito, y donde unían prácticamente a todos, ¿no? Así es. Ya, pero ya era una etapa donde había que darle, pues, mucho menos tiempo al Chavo del Ocho. Sí, Chespirito ya era consciente también hacia las últimas etapas de que no iba a poder mantener un personaje, ya se le sentía inclusive la voz rasposa, era demasiado evidente que ya no podía mantener un personaje de niño. Yo recuerdo cuando vinieron al Perú, creo que fue justamente 1978, 79, 78 creo que ha sido que vinieron al Perú, por ahí, no sé en qué año, algo de eso. Vinieron al Perú, yo fui a verlos a La Mauta, a este auditorio en Mauta enorme, y había una cantidad pues impresionante de gente. Desde donde estuve, pues había que usar binoculares para verlo, ¿no? Porque estaba muy lejos, ¿no? Lo que sí había era mucha gente, muchos vendedores que te vendían pósters, ¿no? Afiches, fotitos y demás souvenirs, ¿no? Ajá. Según mi papá, dice que yo estuve ahí también, pero no tengo recuerdos porque debe haber estado de 3 años a lo mucho. Yo también. Entonces, ¿tú también? Sé que nos hubieran podido encontrar. Sí, fácil, en algún momento. O sea, se supone que estuve ahí. No sabíamos que nos íbamos a conocer más adelante. Claro. ¿Qué año dicen? Mi papá insiste en que estuve ahí, pero la verdad yo no tengo la más remota memoria de haber estado lejanamente haber estado. No fui. Sí, 1979, justamente ya, pues. en el año cúspide, ¿no? Donde ya ese mismo año fue lo de Acapulco. 79 tenía un año, yo de dónde me voy a acordar. Pero según mi papá, él está terco en que me llevó a ver al Chavo. Él habrá querido ir y te llevó. Sí, yo creo que él quería ir y me está agarrando. No, yo tengo un recuerdo muy vago, también era muy niña, pero no un año. Y lo que me acuerdo era eso, simplemente que veía abajo los personajes en chiquito. Y nada, yo me imagino, o sea, ahí no habían pantallas gigantes, claro, como ahora, ¿no? Es lo único que recuerdo, no sé ni de qué trató ni nada, ¿no? Pero nada. No, pues sí hubo todo fue todo un movimiento enorme, que ni los propios directivos de Televisa esperaban que fuera a tener un éxito tan grande fuera del país. Claro, ahí se vinieron a enterar. Ajá. De hecho, sí, ¿no? Y mucha gente, me imagino que estaba pues súper moda. Y mi hermano sí se acuerda que él es mayor que yo, él sí. Es más, debemos haber ido seguro a verlo más por él, ¿no? Él debe haber dicho, vamos, y fuimos todos. Bueno, dicen que el Ramón Valdés se quedó, al igual que el señor Barriga, ¿no? Que Edgar Vivar no pudieron tomar el avión y solamente estuvieron Florinda Mesa, María Antonieta de las Nieves, el mismo Chespirito, el Chavo del Ocho, ¿no? Y el señor, ¿cómo se llama el que hace el profesor Girafales? Claro. Don Rubén Aguirre. Don Rubén Aguirre, que ¿No vinieron ni Kiko ni Don Ramón? No vinieron. Entonces ya habrá habido lo de Acapulco, entonces calculo. Por eso ha sido, ¿no? Sí, muy probable que ya estuvieran fuera. No, así es. Pero en fin, eso fue. Ahora ya Kiko y Don Ramón han venido después, ¿no? Don Ramón es el que más recuerda, Ramón Valdés, para grabar estos comerciales famosos de los turrones San José. Suavecitos. De los suavecitos. Por eso decían que había la maldición del comercial de turrones San José, porque lo grabó el que va a descansar, el gran cómico peruano, el señor Alex Valle. Él era porque decía por toda la vida suavecitos, y luego falleció y entró Don Ramón, pues, ¿no? Y también decía lo mismo y también se fue. Pero luego dijo Kiko, pero Kiko sí vive todavía. Que Kiko también grabó. Kiko también. Sí, claro, también tenía su comercial.
No, que como grabó Don Ramón, dijeron también que grabe Kiko, ¿no? Para repetir Claro. el éxito. Ahora, hay muchas críticas para el Chavo del Ocho, sobre todo por el tipo de humor que aplica, que hoy por hoy se vería como bullying. ¿Cómo ves tú eso? No solo bullying, ¿no? Sino que decían que los niños malcriados. Yo siempre me acuerdo que mi tía decía, que por qué están mirando eso, que por eso, porque le hacíamos bromas a mi tía que de hecho las habíamos sacado del Chavo del Ocho y se me molestaba mucho. No, claro. Hay que tener muy en cuenta que estamos hablando de una serie que fue hecha en los 70s y valgan verdades, principalmente lo del tema del bullying y todo eso, en ese momento era considerado gracioso. Entonces, Chespirito como comediante trabajaba con los recursos que tenía a la mano. Que se ve que Don Ramón le para pegando al chavo y eso está mal, que los adultos agredan al niño. Seamos sinceros, en ese entonces te corregían así, ¿no? Hasta ahorita se bromea con el tema de la chancleta infinita de la mamá. Y es por eso, porque te metió tu chancletazo. Y era normal, estaba completamente normalizado. Ahora se tiene otro enfoque completamente distinto, pero yo simplemente lo veo como un reflejo de cómo eran las cosas en esa época. Y hay cosas bien notorias. Ayer nada más estaba viendo, ahora que Televisa ha vuelto a soltar extractos de los episodios, estaba viendo en YouTube y veía un capítulo de La Escuelita y Rubén Aguirre, el profesor Girafales, está fumando un puro enfrente de los niños. Sí, pues también eso. Y fuma un puro sin ningún problema enfrente. Es más, les habla con los niños acá y él está con el puro en la mano, ¿no? Con todo el humo que se sale ahí. Hoy eso sería absolutamente imposible de verse en un salón de clases, pero en ese entonces era algo normal, ¿no? O por ejemplo, ves el episodio en el que se acaba el agua en la vecindad y tienen que estar trayendo agua de otra vecindad. Y durante ese episodio no recuerdo cuántos baldazos de agua se desperdician entre que se los avientan ellos, que los tiran al piso, se me cayó el balde. Hoy sería inaudito hacer un capítulo desperdiciando una cantidad de agua de esa manera, ¿no? Entonces son detalles que son propios de la época. Y hay que verlo de esa manera. El tema del machismo, ¿no? O sea, el tema del machismo también creo que hubiera venido en esta nueva época, ¿no? Hubiera venido en contra, ¿no? Porque sí tenemos imágenes un poco machistas en la serie. Sí, definitivamente. O sea, no es una serie que podrías hacer hoy así de fácil, no con tanta evidencia de cómo eran las cosas de aquel entonces. No podrías, porque hoy sería mal visto y es totalmente natural. Mira, Brasil, que ha vuelto a poner los episodios, los ha repuesto en su señal, en su transmisión de día a día, ha tenido que poner una advertencia de mayores de 14. Ellos consideraban de Parental Guide. Ellos consideraban la serie como una serie para niños y ahora han tenido que agregar el detallito de que tienen que estar con sus padres, ¿no? Entonces ya hay que darle otro enfoque a la serie porque justamente refleja tiempos que ya no son, ¿no? Y a veces, como dice Anita, suscitaban que uno se metiera en líos. Un amigo me contó una vez que habían estado, le prohibieron permanentemente al sobrinito que viera el Chavo, porque en una reunión de casa, el Chavo no, creo que fue el Chespirito, en general, en una reunión de casa viene un tío que no veían hace mucho tiempo, y el tío comete el error de que mientras están conversando, empieza la oración diciendo, yo opino, y el niño inmediatamente reaccionó y le dijo, tú te callas. Entonces a todos les hizo gracia, ¿ya? Porque el que menos sacó, que era el Chavo, menos al tío, y al chibolo le pero el tío no lo hacía por imitar a Chespirito. No, él naturalmente empezó diciendo yo opino y el chibolo inmediatamente lo cortó diciéndole tú te callas, ya, tipo Chapulín Colorado, y inmediatamente Ramón, pues le dijeron claro, una cosa así, ¿no? Usted se calla, no, claro. Entonces inmediatamente le dijeron no me vuelves a yo opino era el Chapulín Colorado. Era el Chapulín Colorado, claro. Él decía yo opino y no faltaba quien lo callara, pues. Claro, pero no, también en un episodio del Chavo estaban también debatiendo algo, creo, y si no me equivoco es el profesor Girafales que tú te callas. Creo que usted cállese, lo jala siempre, ¿no? Sí. O sea, te das cuenta, ¿no? Entonces, algo que puede resultar humorístico, sacado totalmente de contexto, pues puede parecer una falta de respeto tremenda, pues. Igual es impresionante lo largo que ha durado la serie, tipo, hasta ahorita la siguen pasando en América, ¿no? O sea,
yo no la vi mucho de niño porque no la pasaba mucho tampoco en mi época, un poco sí, pero ahora la siguen pasando, ¿no? Y yo veo a veces a mi papá, ¿no? Que es mayor, que lo sigue viendo y se sigue riendo, ¿no? Y es impresionante cómo ha pasado a través de las generaciones. No, Y eso sí. que tú ves los capítulos y la verdad es que Chespirito era el maestro de la repetición. Hay montones de chistes que son completamente repetidos y sabes perfectamente bien qué es lo que va a pasar en cada episodio y aún así Y lo aún ves así y aún te así te ríes. puede dar risa. Sí, No, claro, o sea, sí, sí, por sí. ejemplo ahora con las redes, por más que ya lo sacaron y todo lo demás, en las redes pues está por todas partes, ¿no? En TikTok, ponen capítulos, escenitas, donde yo veo así, por ejemplo, acá mirando, y ya sé que va a venir, porque ya lo he visto tantas veces, y ya me estoy riendo antes de que ocurra, ¿no? Y cuando ocurre, ¡ah! Me termino de reventar en risa. No, olvídate, lo usan para hacer humor político. Cuando nuestra querida presidenta, me acuerdo que salió diciendo de que no tenemos hospitales y le ponen al chavo, pues sí. Y no van a decir que la culpa es mía, pues no. No. Sí, con la cabecita. Le van completando y le venía perfecto, ¿no? Entonces son circunstancias que se pueden aplicar realmente a mucho todavía. Aún tiene para dar risa durante bastante tiempo. Uno de los capítulos más graciosos, al menos para mí, he escuchado mucha gente que opina lo mismo, es el capítulo de los espíritus chocarreros. Ah, claro, uno de mis favoritos también. Imagínate, Chespirito y terror, ¿qué más me va a gustar, no? O sea, Sí. es fantástico. Pero fue genial porque ahora ya, o sea, de niña me dio risa, ahora me sigue dando risa, pero además puedo apreciar el talento actoral, porque era una secuencia de reacciones de los personajes frente a estos ruidos que comenzaban a hacer, a la circunstancia que estaban viviendo. Entonces tú veías los personajes, yo me quedaba maravillada con Don Ramón y su tratar de estar, de mantener la cordura en esos momentos, y la voz, todo, cada detalle, así hasta la vena se le hincha, ¿no? En el momento del susto, yo me mato de la risa cuando el momento en que sale Kiko y ¡fua! Le pone la mano en el hombro y pucha, que yo no podía parar de reírme a pesar de haberla visto 50.000 veces. No, pero es que lo que pasa es que también ellos manejaban mucho lo que, no sé si el término en español se aplica, pero había bastante timing, o sea, tenían una coordinación increíble para poder hacer que la escena funcione, y a pesar de que todo eran líneas aprendidas, se viera súper natural, se viera extremadamente natural la reacción de tal o cual personaje. O sea, eso es algo que honestamente yo no he vuelto a ver en un elenco televisivo. O sea, así nomás yo no encuentro, quizás en algunas series norteamericanas, ¿no? Pero aquí a nivel latinoamericano no recuerdo alguna serie donde los personajes se hayan compenetrado a ese nivel, ¿no? Que pueden hacerte el mismo episodio 3 veces y las 3 veces se ve diferente y tiene momentos distintos también donde reírse. Sí, Porque Carolina, adelante. No, definitivamente con lo que han hecho con... No solo con el Chavo, sino con todo en general lo que sería este universo que genera Chespirito. Es interesante porque la comedia es una de las cosas más difíciles de poder hacer. Justamente él lo logra de alguna forma hacerlo casi universal, incluso en estos tiempos actuales donde, como dicen, hay cosas que pueden ser funables para algunos. O sea, yo igual lo sigo viendo como que un humor muy sano, muy tranquilo, ¿no? Aunque hay cosas, como dicen, que de repente, o sea, sale sí con un puro, ¿no? Que bueno, puedes un poco cuestionártelo, ¿no? Porque está la idea del niño y todo, pero es que se nota también que es, o sea, que es una puesta en escena, porque no quieren como que ocultarlo, ¿no? Sino está ahí presente en todo momento el hecho de que, o sea, te están diciendo esto es una fantasía totalmente, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, sí me llega a agradar mucho, ¿no? O sea, era como ir, no sé, como una especie de ir al teatro, pero viéndolo en televisión, ¿no? Eso, era una puesta en escena bien teatral, la verdad, Sí. ¿no? Y era tanto que a veces escuchas inclusive risas de parte de las personas que están formando parte del público. Hay un público de por medio y hay momentos que son tan graciosos que ya lo que escuchas no es la caja de risas, sino que escuchas que se está riendo el camarógrafo, el director o gente que estaba ahí, ¿no? Entonces te hace sentir, como dices, que estás en un teatro y hay gente que se está riendo por fuera de Claro, la escena.
Y lo peor es que hay cosas que salen de la serie que llegan a la vida real, porque me recuerdo varias escenas, ¿no? Bueno, una de las frases que siempre se me quedó del chavo cuando le decían a don Ramón, ¿no? ¿A poco su abuelita era? Esa es una cosa que para mí es legendaria. Pero no solamente eso, sino que hay momentos cuando estaban en la escuela y de la nada todo el mundo se callaba y uno seguía hablando, ¿no? Principalmente el chavo, ¿no? El chavo. Y a veces uno dice, eso no pasa, ¿no? Y puedo contar muchas ocasiones en las que justamente ha pasado algo muy similar. No, sí, totalmente. Ramón Valdés tenía una particularidad y es que él le agregaba muchos detalles a su personaje de su vida propia, de su vida privada. Recuerdo, por ejemplo, un capítulo en el que él está haciendo de un psicólogo o algo así para tratar a un niño que decía mentiras y que tiraba sus juguetes para que le compren nuevos y llaman al Chapulín Colorado. Y había unos duendecitos, que eran unos títeres estos de mano, ¿no? Que uno mete la manito dentro del títere y se mueve. Y en un momento supuestamente aparece uno de estos títeres y asusta a don Ramón y él pega un grito enorme, ¡ay! ¡Se parece a mi Esteban! Y se va corriendo. De verdad tiene un hijo Esteban. Y en serio hizo la broma al respecto de él, ¿no? Es más, a Esteban le decía el Peterete. Ahora ya saben de dónde sale su nombre de ratero. Ramón Valdés, el apodo del Peterete era en realidad el sobrenombre de su hijo y él lo utiliza para su personaje, ¿no? Entonces son cositas que se van agregando y eso hace que el personaje sea muy suyo. Eso también fue un tema de controversia ahí, pues, ¿no? ¿Quién es realmente el propietario de los personajes? Claro, y por ejemplo en el caso de don Ramón se dice pues que don Ramón era tal cual entraba a grabar, tal cual salía, ¿no? Sí. Incluso su forma de vestir y todo, ¿no? Era muy propio de él. Y en el caso de los demás, bueno, en el caso de los demás actores había una mayor caracterización, por ejemplo, en el caso de Kiko, ¿no? De la Chilindrina y todos ellos. Pero entra precisamente este debate, ¿no? De qué tan dueños eran también del personaje o qué tanta participación podían tener de las ganancias de los personajes, ¿no? Y de cómo podían seguir usándolos luego. Y justo veía una entrevista a la Chilindrina, María Antonieta de las Nieves, de cómo es que ella logra, ¿no? hacerse del personaje, y es precisamente porque ella piensa seguir con la caracterización, pero dice que bueno, le voy a cambiar de nombre, pues ya que no se puede usar la Chilindrina, voy a ponerle otro nombre, pues no, y voy a registrarlo. Y fue con un nombre para registrar, y el que la atiende le dice, pero usted es la Chilindrina. Y las características del personaje también era el cine. Sí, pero es que no puedo usar. A ver, entonces regresa y le dice, pero la Chilindrina está libre. ¿Cómo que está libre? Sí, en general todos los personajes están libres. Parece que el famoso Godínez, es el hermano, ¿no? de Chespirito, tenía el encargo de registrar, o sea, de actualizar los registros de los personajes cada cierto tiempo. Y tal cual personaje Godínez se le pasó, pues. Se le pasó y la Chilindrina, María Antonieta registra la Chilindrina, ¿no? Incluso le dice, ¿quieren registrar los otros también? No, le dice, no, solo la Chilindrina. Ese fue su agente, pues su agente es el que le pasa la voz porque ella le dice, por si acaso fíjate. Y lo tenía revisando y justo se les había pasado, tal como dice, se les había pasado actualizar el registro del nombre de la Chilindrina. Y apenas ella se enteró, dijo, no digas nada, voy a agarrar, fue con todos sus papeles, llegó inmediatamente, me registra el nombre. Y para cuando Chespirito quiso volver a utilizar el nombre del personaje, ya no podía, porque ya no era suyo. Sí, pues. Y legalmente ella se quedó con el personaje. Ofertón. Claro. No, y dice, ¿no? Hubiera podido quedarme con todos porque estaban libres, o sea, habían registrado, se registraban en grupos. Se les había pasado el registro. Pero sí. no, se fue honesto y dije, ella se quedó solo con su personaje. Lo bueno es que ella supo ir más allá de la Chilindrina, ¿no? Bueno, María Antonieta de las Nieves, ella es actriz de doblaje y durante mucho tiempo, claro, ella tenía un trasfondo ya bien extenso, ¿no? Y ustedes ahorita revisan muchísimas películas entre los 60, 70 y 80 y voz de niño esta es la voz de ella. Bueno, hacía la voz de Perdidos en Eddie Monster, Perdidos en el Espacio, también en la antigua, ¿no? Le hizo la voz de Yvonne Craig de Batichica en el Batman de los 60. Penny Robinson. Penny Robinson. También en
¿cómo se llama esto? La familia Ingalls también. Así es. Bueno, en fin, ¿no? En una serie de películas, de series, en fin, ¿no? Pertenece a esa generación y todavía creo que lo sigue haciendo, ¿no? Así es. Lo hacía antes, durante y después del Chavo. Ajá. Lo último que hizo en doblaje creo que fue Wreck-It Ralph el Demoledor, ¿no? Ella hace la voz de la princesa Vanellope en español. Hasta inclusive estuvo en, ¿cómo se llama? Total Recall, El Vengador del Futuro. El Vengador del Futuro. La original, claro. No la basura que hicieron después, que es una vergüenza, pero donde trabaja Schwarzenegger, además, ¿no? Claro. Ella era la laboratorista, ¿no? La doctora que le hace, o que le iba a hacer, o le hizo, no se sabe, el implante a Douglas Quaid. Muy bien. Muchísimas gracias, querido forense, por haberte tenido ahora en Extremos. Siempre es un gusto conversar contigo en el programa. Como saben, al forense lo conocemos desde los años 90 de Amanecemos Contigo, el recordado programa de Sol, frecuencia primera. Muchísimas gracias por tu participación, querido forense. Éxitos, que sigan tus éxitos con el programa Los Genios de la Mesa Cuadrada. Ahora sí, no, son simplemente los super genios. Los super genios de la cama redonda. No, ¿cuál cama? Ya no tenemos cama. Televisa nos dijo que no pongamos cama. No, pero muchísimas gracias a Frecuencia Primera por la invitación y siempre es un placer compartir con ustedes. Fantástico. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Y te seguimos escuchando durante nuestra programación.